Desgraciadamente, no podemos borrar el abuso sexual de nuestras vidas, ni todo el dolor que nos generó. No tenemos control del pasado, pero sí tenemos control de nuestra vida hoy. Y parte de retomar ese control es descubrir cuál fue el impacto que el abuso dejó en nuestra sexualidad, porque ignorar nuestras heridas es más doloroso que reconocer esas heridas. Algunas heridas parecen consecuencias obvias del abuso, pero hay otras que no. Por eso siempre es necesario que escarbemos un poquito. Digamos que a grandes rasgos, a grandes rasgos, el impacto que el abuso deja en nuestra sexualidad es que nos enseña cosas muy equivocadas sobre el sexo y la sexualidad. Tengamos en cuenta que la sexualidad es una parte biológica y psicológica de nuestra identidad, no es solo el cómo nos desenvolvemos sexualmente. Por eso el abuso va a tener repercusiones en la visión que tenemos del sexo, en cómo nos percibimos a nosotras mismas, en nuestros comportamientos sexuales y también en la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. En esta parte voy a hacer un resumen de las posibles heridas que deja el abuso en nuestra sexualidad. No voy a poder profundizar en cada herida porque este taller duraría muchísimo tiempo si lo hiciera, pero sí quiero mencionar las repercusiones más comunes y profundizar en algunas de ellas. Y cuando terminemos esta parte, les voy a mandar un enlace con un inventario de los efectos del abuso en nuestra sexualidad para que ustedes puedan hacerlo y puedan reconocer sus propias heridas. Bueno, comencemos hablando del impacto que el abuso tiene en nuestras creencias sobre el sexo. El abuso sexual suele ser tan impactante que muchos sobrevivientes, cuando piensan en sexo, en verdad están pensando en abuso sexual, no en sexo. Encima, en el caso de las que sufrimos abuso sexual infantil, el abuso sexual termina siendo nuestra primera fuente de educación sexual. Y obviamente esta es la peor fuente de educación sexual que alguien pueda recibir. Lo que sucede, en palabras de Wendy Maltz, es que el abusador nos contamina con una mentalidad de abuso sexual que hace que cuando pensemos en sexo, en verdad estemos pensando en abuso sexual. Este cuadrito que les voy a mostrar explica mejor esta mentalidad de abuso sexual, ¿no? Por si acaso, Wendy Maltz es una terapeuta sexual especializada en la sexualidad de sobrevivientes, justamente. Les dejo un ratito el cuadro para que lo lean mientras aprovecho para tomar agua. Resumiendo, esta mentalidad de abuso sexual consiste en pensar en el sexo como algo incontrolable, adictivo, irresponsable, inseguro, sin límites y hasta doloroso. Quiero revisar algunas de las creencias falsas más comunes sobre el sexo. Muchos abusadores transmiten la idea de que el sexo no se puede controlar. Esto les sirve como argumento, ¿no? Es más fácil justificarse detrás de un lo hice porque es incontrolable que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Y queramos o no, puede que hayamos recibido ese mensaje y lo hayamos asumido como una verdad. Además, esta creencia falsa puede verse reforzada si el abuso generó algún tipo de respuesta genital. Lo que suele suceder en esos casos es que como nuestra mente no entiende por qué hemos tenido esa respuesta genital, llega a la conclusión equivocada de que nuestro cuerpo fue traicionado por algo que no se puede controlar. Pero que el abusador no se haya podido controlar o que nosotras no hayamos podido controlar nuestra respuesta genital, que es una respuesta fisiológica que justamente no se puede controlar, que el abusador no se haya podido controlar y que nosotros no hayamos podido controlar nuestras respuestas genitales, no quiere decir que el sexo no se pueda controlar. Así el abuso sexual no haya implicado violencia, siempre deja en las sobrevivientes una sensación de dolor. En el caso de que sí haya habido violencia física, obviamente el abuso sexual fue doloroso físicamente, ¿no? Los encuentros sexuales forzados inhiben la relajación de los músculos y la lubricación en algunas mujeres. Y además está decir que si la víctima era una niña, su cuerpo era muy chico y todavía no estaba desarrollado para tener encuentros sexuales con penetración.
En esos casos, muchas sobrevivientes terminan asumiendo que el sexo causó el dolor, pero la realidad es que fue el abuso sexual el que causó el dolor, no el sexo en sí. Incluso si no hubo dolor físico, el dolor emocional de la traición también puede haber sido atribuido al sexo. La mayoría de casos de abuso sexual, sobre todo infantil, implican un secreto entre el abusador y la víctima. Y esta idea de que el sexo es algo que se hace a escondidas, como si fuera una travesura quizás, termina siendo interiorizado por la sobreviviente. Ojo que hay una diferencia entre hacer algo a escondidas y hacer algo en privado. El sexo es privado. Cuando hablo de hacerlo a escondidas, me refiero que se hace como si estuviéramos algo que está mal, como si estuviéramos haciendo algo que está mal. Las personas que ven el sexo como algo que se hace a escondidas suelen sentirse atraídas hacia escenarios prohibidos, entre comillas, ¿no? Porque aprendieron a asociar encuentros sexuales con adrenalina. Como vimos en la primera parte, un escenario muy común de las dinámicas de abuso sexual es que la víctima saque algún tipo de beneficio, ya sea en forma de regalos, de favores o algún tipo de atención especial. En estos casos, la víctima suele aprender que si da sexo, recibe algún beneficio, como si el sexo fuera una moneda o algo con lo que se puede pagar. Esta idea con los años se transforma en que el sexo es lo que nos da valor como seres humanos, en que el sexo es una forma de pagar por el amor de alguien o que con sexo podemos comprar una relación. Ver el sexo como una obligación está muy relacionado con esta creencia de que el sexo es una moneda, ¿no? Las personas que ven el sexo como algo que se da y se recibe, es muy probable que también sientan algún tipo de obligación relacionada con el sexo. Muchas personas, sobre todo mujeres, se sienten comprometidas a tener sexo después de que las han invitado a salir, por ejemplo, como si tuvieran que pagar favores con sexo. Y no solamente se dan los casos de las citas, también sucede dentro de las relaciones. Mucha gente siente que es obligatorio tener sexo con su pareja porque si no su pareja podría conseguir sexo en otro lado. Pero el sexo no es algo que se consigue, ni que se da, ni que se recibe, ni que se compra, ni que se paga. El sexo es una experiencia que se comparte y es una experiencia que decidimos compartir. O sea, es una decisión. No estamos obligadas a hacerlo. Tenemos derecho a decir no en cualquier momento y con quien sea, así sea nuestra pareja. Así reconozcamos que todas estas creencias son falsas, puede que las tengamos tan interiorizadas que no nos permiten disfrutar de una sexualidad saludable. El abuso sexual también puede tener un fuerte impacto en nuestro autoconcepto. El autoconcepto es la opinión que tenemos sobre nosotras mismas, pero tener una opinión sobre algo no necesariamente significa que esa opinión refleje la verdad. Obviamente el impacto en el autoconcepto va a variar de persona a persona. Siempre van a haber distintos grados de daño, por decirlo de alguna manera, ¿no? El daño que genera el abuso de una persona que tenía un autoconcepto positivo antes del abuso va a ser muy distinto del daño que genera en una persona que tenía un autoconcepto negativo. Pero de alguna u otra manera el abuso sexual siempre distorsiona, aunque sea un poquito, la imagen y el concepto que tenemos de nosotras mismas. Es muy común que las sobrevivientes sintamos que hay algo que está mal en nuestra sexualidad, que estamos profundamente dañadas, que no nos merecemos ser amadas. En verdad, la expresión estar rota por dentro también la he escuchado muchísimas veces de sobrevivientes. Y estas opiniones sobre nosotras mismas suelen ser consecuencia del abuso y también de todo lo que hemos hecho durante los años para sobrevivir a lo que generó el abuso en nosotras. Voy a revisar rápidamente las opiniones equivocadas más comunes sobre nosotras mismas. Mi cuerpo es detestable. Además de que a nuestra sociedad, con sus estándares ridículos de belleza, les encanta enseñarnos a odiar nuestro cuerpo, muchas veces las sobrevivientes odian su cuerpo porque fue el territorio donde sucedió el abuso. Así no haya habido contacto físico, fue nuestro cuerpo el que fue usado, el que justamente fue abusado para satisfacer a otra persona. Por eso muchas sobrevivientes inconscientemente le echan la culpa de su cuerpo al abuso. Puede ser, fue mi cuerpo atractivo el que atrajo el abuso, fue mi cuerpo pecador el que incitó que el abuso suceda, o
fue mi cuerpo vulnerable el que permitió que el abuso suceda. Pero ya sabemos que nosotras no tuvimos ningún tipo de control sobre el abuso. Nuestro cuerpo no tuvo el abuso, no tuvo la culpa de que el abuso suceda. El único culpable del abuso es el abusador. Otra opinión que podemos tener sobre nosotras mismas es que somos inferiores a las demás personas por nuestro pasado sexual. Aunque suene increíble en pleno siglo XXI, como sociedad seguimos teniendo dos ideas sexistas muy arraigadas. Que las mujeres que tienen sexo valen menos y que los hombres valen menos si no quieren tener sexo. Para empezar, sufrir abuso sexual no es sinónimo de tener sexo. Y así fueran sinónimos, igual estas ideas están completamente equivocadas. La idea de que las mujeres valemos menos si es que hemos tenido sexo viene de una sociedad que nos veía como propiedades. Y por otro lado, no podemos seguir reduciendo la sexualidad de los hombres a la idea de que los hombres solamente quieren tener sexo. La verdad es que nada de lo que hacemos o no hacemos sexualmente determina nuestro valor como seres humanos, ni como mujeres ni como hombres, y mucho menos lo que nos hicieron sin nuestro consentimiento. Otra opinión muy común es siento vergüenza de mí misma. La vergüenza es una emoción que surge cuando hacemos algo que sabemos o que creemos que está mal. Por eso esto de sentir vergüenza, sentir vergüenza de una misma, muchas veces va de la mano con sentirnos personas malas. Y sentirse una persona mala cumple un propósito, que es que sentirse mala es más fácil que sentirse traicionada, vulnerable y sin control. Al sentirnos malas, creamos la falsa ilusión de que tuvimos algún tipo de control sobre el abuso sexual. El abuso sucedió porque yo soy mala. Yo tuve la culpa de que el abuso suceda porque yo soy la mala persona. Pero como ya vimos en la primera parte, el abuso sexual siempre estuvo fuera de nuestro control. Por último, la sensación de ser un objeto sexual. Durante el abuso nos usaron como un objeto sexual. Los abusadores no tienen ningún respeto por la humanidad de sus víctimas. Lo único que les importa a ellos durante el abuso es que se les satisfaga sexualmente. Y eso nos puede robar todo sentido de identidad, porque durante el abuso ni nuestros sentimientos, ni nuestras necesidades, ni nuestros derechos importan. Y esto es peor en los casos en los que el abusador es alguien importante para la víctima. Si alguien importante para nosotras ignora nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros derechos, lo más probable es que también aprendamos a ignorarlos. Si es que tienen alguna de estas opiniones sobre ustedes mismas, tienen que saber que son parte de la contaminación del abuso. Bueno, ahora hablemos de los comportamientos sexuales, porque obviamente el abuso sexual también tiene repercusiones en nuestros comportamientos sexuales. Ya sea porque reproducimos ciertos comportamientos a los que fuimos expuestas durante el abuso o porque respondemos al abuso con nuestros comportamientos. Además, nuestras creencias y comportamientos forman un círculo vicioso, ¿no? Nuestras creencias determinan la forma en la que nos comportamos y esos comportamientos van a reforzar nuestras creencias. En líneas generales, los comportamientos sexuales resultantes del abuso se mueven en líneas generales, los comportamientos sexuales resultantes del abuso se mueven en el espectro aversión-compulsión. O evitan el sexo, o se evita el sexo a toda costa o se busca compulsivamente. Y por si acaso, estos tipos de comportamiento no es que sean excluyentes, ¿no? Por ejemplo, una sobreviviente puede masturbarse compulsivamente, pero evitar cualquier tipo de contacto sexual con otra persona. El problema de estos tipos de comportamiento es que es muy fácil que los pasemos por alto. Una sobreviviente con comportamientos sexuales compulsivos puede pensar que simplemente le encanta el sexo, que es una mujer sexual, que se expresa sexualmente, porque estamos en el siglo XXI y las mujeres podemos tener todo el sexo que queramos, cosa que es completamente cierta. Pero si lo que está detrás de la actividad sexual, de la vida sexual, es una compulsión sexual,
nuestra actividad sexual en verdad no formaría parte de la expresión de nuestra sexualidad, porque la decisión de tener sexo no estaría basada en nuestros deseos sexuales, estaría basada en la falsa creencia de que el sexo es algo incontrolable. Por otro lado, una sobreviviente que evita el sexo puede pensar que el sexo simplemente está sobrevalorado, que no hay necesidad de tener sexo, cosa que también es cierta porque el sexo no es una necesidad, pero esto también podría estar escondiendo una aversión al sexo que es el resultado del abuso sexual. En ambos casos, los comportamientos compulsivos y la aversión al sexo terminan siendo como mecanismos de defensa de nuestro cerebro. Son estrategias que nuestro cerebro ha encontrado inconscientemente para no tener que pensar en todo lo que el abuso implicó, para tratar de entender y darle un sentido a que el abuso haya sucedido, también para librarse de la vergüenza, del dolor, de la humillación o del terror que siga almacenado en nuestro cuerpo. También puede ser un intento de tener el control de la situación o puede ser un intento de demostrar nuestro valor. Los comportamientos sexuales compulsivos tienen que ver con sentir que el sexo nos controla a nosotras, ¿no? Que lo único que importa en este mundo es tener sexo. Puede que inconscientemente se esté tratando de probar que el sexo es incontrolable para justificar al abusador. Creer que el sexo es incontrolable significa que el abusador se pudo controlar. Perdón, que el abusador no se pudo controlar. Y pensar así nos protege de la rabia y del dolor, pero no es algo real. Es importante darnos cuenta de que tenemos control sobre nuestros deseos sexuales, aunque eso signifique reconocer que el abusador también se pudo controlar. Cuando hay compulsión sexual es muy común que no sepamos decirle no al sexo y terminemos teniendo sexo consensuado, pero no deseado, ¿no? Y muchas veces este comportamiento va de la mano con fingir el disfrute sexual. Fingir disfrute es una forma de sentir que podemos controlar la interacción sexual. O sea, fingir disfrute es una forma de sentir que podemos controlar la interacción sexual, pero la verdad es que está escondiendo nuestra verdadera experiencia y así continuamos haciendo presente el abuso sexual que debería estar en el pasado. Por otro lado, ver el sexo como algo malo, como algo que hace daño, nos puede llevar a alejarnos del sexo y evitarlo en la medida de lo posible. En verdad, no solamente el alejarnos del sexo, ¿no? Sino también de la intimidad en general. Evitar cualquier tipo de intimidad termina siendo una forma de protegernos, de evitar volver a sentirnos tan mal. Pero eso suele tener como resultado una vida íntima y sexual muy limitada y en casos extremos incluso puede llevar al aislamiento social. Por más que la compulsión y la aversión nazcan de la necesidad de protegernos, estos tipos de comportamientos refuerzan la mentalidad de abuso sexual y así se mantiene vivo el abuso sexual del pasado. Hace un rato les mencioné que iba a compartir con ustedes un enlace del inventario de los efectos del abuso y ahí van a poder encontrar más comportamientos específicos, por si acaso. A ver. Algunas de las heridas que el abuso puede dejar también tienen que ver con nuestra capacidad de establecer o mantener relaciones íntimas saludables. Y por si acaso las relaciones íntimas no solo son relaciones donde hay sexo de por medio. Nuestras relaciones íntimas también pueden ser familiares o amicales. El miedo a la intimidad en verdad es miedo a sentirnos vulnerables, traicionadas y sin una sensación de control. Y este miedo se puede ver reflejado en distintas formas de relacionarnos. Quiero mencionar que estas formas de relacionarnos en verdad son intentos inconscientes de procesar lo que nos sucedió, de procesar el abuso y de procesar todas las emociones insoportables que el abuso generó. Muchos sobrevivientes buscan relaciones que las lleven a sentirse víctimas nuevamente. Durante el abuso, el abusador genera una relación caracterizada por la dominación, la humillación, la traición y el dolor. Entonces, algunas sobrevivientes pueden buscar inconscientemente relaciones que las hagan sentirse así nuevamente. Es un intento del cerebro de procesar todas esas emociones que el abuso generó. Si hay sentimientos de culpa y si hay bloqueos activos que sigan justificando al abusador, la revictimización puede ser una forma inconsciente de castigarse a una misma o de probar que el abuso
sucedió por la culpa de la sobreviviente. En muchísimos casos, permitir que una pareja haga daño termina siendo más fácil que admitir que alguien que la sobreviviente quería mucho abusó de ella. El abuso sexual le enseña a muchas sobrevivientes que el sexo más excitante es el que está mal, ¿no? El que es prohibido. Esto lo vimos en las falsas creencias sobre el sexo, ¿no? El sexo es algo que se hace a escondidas. Al igual que el abuso sexual, una infidelidad es una relación secreta y prohibida, entre comillas. Por eso las infidelidades son muy comunes en las sobrevivientes, ya sea en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? O ser la que es infiel o involucrándose con personas que le están siendo infiel a sus parejas. Además, tener amantes o ser la amante también suele ser una forma inconsciente de reproducir la confianza perdida y de reproducir la traición que son inherentes al abuso sexual. El abuso o el maltrato a las demás personas suele ser una de las repercusiones en nuestra forma de relacionarnos más difícil de admitir. Y no estoy hablando de que una sobreviviente se convierta en una abusadora sexual, que por supuesto que puede pasar y de hecho es muy común, pero acá estoy hablando de comportamientos más sutiles. No pensemos ahorita en abuso sexual, no pensemos en comportamientos abusivos. Exigirle a una pareja exigirle tener sexo a una pareja no nos convierte en abusadores sexuales, pero sí es un comportamiento abusivo. Lo mismo pasa con coquetear con alguien solo para tener sexo y luego ignorar a esa persona. O quizás con algo tan sutil como hablar con un lenguaje sexual que sabemos, o sea, que somos conscientes que a otra persona le puede resultar ofensivo. Durante el abuso, el abusador demostró que tenía algún tipo de poder sobre nosotras, un tipo de poder que consiguió de una manera abusiva. Y como muchos sobrevivientes ya no se quieren sentir así, puede que inconscientemente decidan ser las que tienen el poder antes de dejar que otras personas tengan poder sobre ellas. Es algo así como la mejor defensa es un buen ataque. Y ya para terminar esta parte del impacto del abuso, hablemos también de los problemas sexuales. Eso que muchas personas llaman disfunciones sexuales, pero la verdad es que a mí no me gusta ese término. Yo prefiero llamarlos problemas sexuales porque a fin de cuentas un problema es cualquier cosa que nos resulte problemática, así no sea una disfunción, ¿no? Así no sea un problema de salud. Tener un problema con nuestro funcionamiento sexual nos puede generar mucha ansiedad, mucha frustración y mucho sufrimiento, pero no tiene por qué ser un problema de salud. En este taller, como estamos hablando del impacto del abuso sexual, solamente voy a hablar de la relación entre los problemas sexuales y el abuso sexual, pero un problema sexual puede tener otras causas, que no las voy a mencionar acá por si acaso. Lo que sí les quiero decir es que si alguien tiene un problema sexual, lo más importante es descubrir cuál es la raíz del problema. Es muy común y parece hasta lógico asumir que las causas de los problemas sexuales en las sobrevivientes son causas psicológicas y que se deben al abuso sexual. Quizás en la mayoría de casos sí lo sean, pero siempre es importante descartar primero cualquier causa fisiológica, como por ejemplo un desbalance hormonal, enfermedades, infecciones, lesiones físicas o efectos de algunas drogas. Y así las causas sean efectivamente psicológicas, no todas están relacionadas necesariamente con el abuso. Los problemas sexuales son muy comunes en nuestra sociedad, no son exclusivos de las sobrevivientes. Es importante no asumir que el abuso sexual es la única causa psicológica. Muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, es una combinación de diferentes causas, ¿no? Como una muy común es haber recibido una mala educación sexual. Y digo esto, menciono esto porque si el tratamiento que se sigue para tratar algún problema sexual no está enfocado en la causa del problema, se podría hasta empeorar generando más ansiedad y más frustración. Por eso el primer paso siempre tiene que ser ir donde un profesional o una profesional. No importa que una misma crea que el problema es consecuencia del abuso. Siempre es importante tener un diagnóstico preciso. A ver, vamos a hablar de los problemas sexuales. Quiero volver a mencionar que estos son problemas, no disfunciones, son problemas porque nos resultan problemáticos, no porque haya algo que está mal en nosotras.
Eso es importante, no creer que algo está mal en nosotras solo porque tenemos un problema sexual. A ver. La falta de deseo sexual parece ser el problema sexual más común de las sobrevivientes de abuso sexual. Además de que esta falta de deseo sexual puede ser una forma de esconder la aversión al sexo que vimos en los comportamientos, también podemos haber aprendido a no sentir deseo sexual. El abuso sexual nos enseñó a satisfacer a otra persona sin tener en cuenta nuestro deseo sexual. Así que en muchos casos las sobrevivientes simplemente no están familiarizadas con su deseo sexual porque nunca se han permitido sentirlo. No significa que no lo tengan, significa que aprendieron a reprimirlo para no sentirlo. Inconscientemente se le puede haber enseñado al cuerpo formas de bloquear esas sensaciones de deseo sexual. Por ejemplo, una de las formas más comunes es manteniéndonos ocupadas para que el deseo sexual no llegue a surgir. A ver, problemas para excitarse. Como mencioné en la primera parte, y esto es importante, existe un mito sobre la excitación concordante que consiste en creer que la excitación y la respuesta genital siempre van de la mano. Pero la realidad es que son dos procesos independientes que muchas veces coinciden, sí, pero muchas otras veces pueden no coincidir. Se puede tener una respuesta genital sin estar excitada y también se puede estar excitada sin tener ninguna respuesta genital. Coloquialmente, cuando hablamos de problemas para excitarse, mezclamos las dos cosas, ¿no? Problemas para tener una respuesta genital y problemas para sentirse excitada. Si los problemas tienen que ver con la respuesta genital, es decir, con la lubricación o la erección, una posible causa es que durante el abuso se haya aprendido a lidiar con esas respuestas genitales confusas en ese momento, que se haya aprendido a lidiar con eso adormeciendo los genitales. Otra causa podría ser una acumulación de tensión en la zona pélvica, y aunque esto podría parecer una causa física, la tensión en la zona pélvica podría ser un indicador de que los encuentros sexuales generan ansiedad. Si los problemas están relacionados con la excitación, es decir, con la experiencia subjetiva de que algo nos parezca sexualmente placentero, si es que están relacionados con esta experiencia, o sea, con la experiencia subjetiva, podría ser que haya una asociación entre excitación y emociones desagradables como miedo, rabia, asco o humillación. En ese caso, el cerebro prefiere evitar la excitación para no tener que sentir esas emociones que resultan desagradables. Acuérdense, como digo, que solamente estoy mencionando causas relacionadas con el abuso, pero podrían haber más causas que no estoy mencionando. El vaginismo y la dispareunia se consideran trastornos sexuales por dolor. Y son trastornos porque los genitales no tienen por qué doler. La penetración no duele, las caricias no duelen, cualquier tipo de estimulación a nuestros genitales, siempre y cuando se hagan con cuidado, obviamente, no deberían doler. El vaginismo consiste en espasmos involuntarios de una parte de la vagina. Los músculos que rodean la antesala vaginal se comprimen tanto que no dejan que nada entre por ahí. Y bueno, la dispareunia consiste en un dolor genital que no está limitado a la vagina. De hecho, también se puede dar en hombres, aunque es más común en mujeres. A diferencia del vaginismo, que sí produce dolor por la contracción involuntaria de los músculos, o sea, es un dolor físico, por más que la causa pueda ser psicológica, se cree que la dispareunia es un dolor psicológico. O sea, en otras palabras, para tener dispareunia realmente se necesita descartar cualquier causa de dolor físico. La causa más común del vaginismo y de la dispareunia es una mala experiencia previa. Obviamente, el abuso es una mala experiencia previa, pero pueden haber muchas otras malas experiencias previas. De alguna manera, ambos problemas sexuales, o sea, el vaginismo y la dispareunia, son una respuesta física generada por el miedo a la penetración o a las actividades sexuales en general. Por eso es muy común que las sobrevivientes de violación sufran vaginismo. El cuerpo asocia penetración con peligro y los espasmos musculares, estas contracciones que cierran el canal vaginal, son un intento inconsciente de proteger del dolor. Si es que alguien aquí sufre vaginismo o dispareunia, es muy importante que escuchen a su cuerpo. Si es que el cuerpo duele, háganle caso. No es un dolor mental. Que las causas sean psicológicas no significa que el dolor no sea real.
y esforzarse, tratar de soportar el dolor durante los encuentros sexuales, solamente empeora el problema, porque si siguen teniendo sexo cuando les duele, están reforzando esta asociación entre sexo y dolor. Un orgasmo se considera precoz cuando se siente subjetivamente que se ha llegado muy rápido al orgasmo o con muy poca estimulación. Digo subjetivamente porque no existe una medición objetiva para la poca estimulación ni para la cantidad de tiempo en la que se debería tener un orgasmo. La verdad es que nadie tiene el control de sus orgasmos porque por definición son movimientos involuntarios. Lo que se puede controlar son los niveles de excitación para llegar al orgasmo en el momento que queremos o al menos cerca del momento que queremos. Aprender a tener un orgasmo en el momento que queremos, como todo en esta vida, termina siendo un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que suele darse durante la adolescencia mediante la autoexploración. Y puede haber pasado que el abuso sexual haya interferido con ese aprendizaje. Quizás inconscientemente se puede creer que al autoexplorarnos nos íbamos a convertir en todo lo que el abusador representaba, ¿no? El orgasmo precoz también tiene que ver con la creencia de que el sexo se hace a escondidas. Si es que se cree que tener sexo está mal, lo más probable es que nos enfoquemos en llegar rápido al orgasmo para terminar eso que está mal de una vez, ¿no? Y otra cosa que le puede haber enseñado al cuerpo a que lo mejor era llegar al orgasmo lo antes posible es el instinto de supervivencia. En muchos casos las sobrevivientes aprenden que llegar al orgasmo rápido es la forma más fácil de terminar con el abuso. Y ya para terminar de revisar los problemas sexuales, hablemos de los problemas para llegar al orgasmo, ¿no? Y los problemas para llegar al orgasmo son muy comunes en las mujeres, no en todas las mujeres, no solamente en las sobrevivientes de abuso sexual. Y aunque acá en verdad te estoy hablando de los problemas sexuales en relación con el abuso sexual, sí me parece importante mencionar que los problemas para llegar al orgasmo en las mujeres tienen muchísimo que ver con no recibir la estimulación adecuada. Y eso se debe a que nuestra sociedad cree que sexo es sinónimo de penetración vaginal y no son sinónimos. Por si acaso se calcula que menos de un tercio de mujeres puede llegar al orgasmo exclusivamente a través de la penetración. Y esto sucede porque el protagonista del placer sexual femenino es el clítoris, no la vagina. De hecho, el clítoris es el único órgano humano que solamente está destinado a darnos placer. Bueno, otro factor determinante para llegar al orgasmo es estar excitada. Sin excitación no hay orgasmo. Y acuérdense que excitación no es lo mismo que respuesta genital. Menciono esto porque la causa más común de los problemas para llegar al orgasmo, otra de las causas más comunes de los problemas para llegar al orgasmo es una mala educación sexual, que se traduce en el desconocimiento de nuestros genitales y en el desconocimiento de nuestra respuesta sexual. Y el abuso puede haber inhibido nuestra curiosidad natural sobre estos temas, ¿no? Sobre los genitales y sobre nuestro ciclo de respuesta sexual. También tengan en cuenta que si es que los problemas para llegar al orgasmo se dan solamente en los encuentros sexuales en pareja, pero sí pueden tener orgasmos masturbándose, lo más probable es que este problema esté relacionado con el miedo a la vulnerabilidad y el miedo a la intimidad del que hablamos hace un ratito. Nuestro cuerpo tiene memoria. Si es que sufren algún problema sexual, no se molesten ni se frustren con su cuerpo, porque lo único que está haciendo es tratar de protegerlas. Así que no busquen soluciones a corto plazo. Tomar tranquilizantes o usar distintas drogas como el alcohol para relajarse, para el momento sexual, en verdad solamente aumenta la tolerancia a esa sustancia y con el tiempo se va a necesitar más de esa sustancia. Yo sé que ver nuestras heridas es doloroso, en verdad lo sé porque ya pasé por eso. Es doloroso ver el impacto de algo que nos encantaría olvidar, pero no ver nuestras heridas, ignorar nuestras heridas, no hace que nuestras heridas desaparezcan mágicamente. No querer ver nuestras heridas se traduce en confusión, frustración, relaciones insatisfactorias, rabia, sufrimiento, y además solamente reconociendo nuestras heridas podemos sanarlas. Para cambiar las actitudes que tenemos
hacia el sexo, necesitamos saber cuáles son nuestras creencias negativas. Para limpiar nuestro autoconcepto, necesitamos saber cómo contaminó el abuso la percepción que tenemos de nosotras mismas. Para trabajar con los comportamientos que nos hacen daño, obviamente necesitamos reconocer cuáles son los comportamientos que nos hacen daño. Solo una vez que somos conscientes del impacto que tuvo el abuso sexual en nuestra sexualidad, podemos comenzar a sanar. Y sanar un abuso sexual no es una cuestión de dejar el pasado atrás. Se necesita mucha valentía, fuerza y trabajo, no solamente para descubrir el impacto del abuso, sino también para revisar ese impacto y para luego hacer cambios. Como les dije, no he podido profundizar en cada posible herida del abuso porque eso toma demasiado tiempo, pero quiero compartir con ustedes un inventario de los efectos que el abuso pudo dejar en su sexualidad. Con esta herramienta van a poder conocerse mejor y van a poder ver por dónde debería ir su sanación. Les voy a dejar ahorita el enlace en los comentarios. En el inventario van a encontrar distintas afirmaciones. La idea es que ustedes marquen las afirmaciones con las que se sienten identificadas y no las piensen mucho, simplemente lean las afirmaciones y automáticamente las marcan o no las marcan. Obviamente este formulario es 100% confidencial. Por defecto el inventario es anónimo, pero también tienen la opción de poner su mail para compartir conmigo sus respuestas. Como digo, no es obligatorio compartir sus respuestas conmigo, pero el beneficio de dejar su mail es que van a recibir una copia de sus respuestas en su bandeja de entrada y además con sus respuestas yo voy a poder enviarles información relevante basada en lo que ustedes necesitan en vez de una información general. Obviamente es todas las personas que se queden suscritas en mi blog, ¿no? Pero bueno, sé que esto es un tema muy personal, así que como les digo, tienen la opción de que el inventario sea anónimo. Algo que es importante que les mencione es que tengan en cuenta que hacer el inventario puede generarles emociones incómodas, pero les repito, ¿no? Es mejor reconocer nuestras heridas por más que nos genere sensaciones incómodas. Por eso es que en vez de mandárselos después, cuando ya terminemos el taller, decidí dejar un espacio ahora que ya estamos hablando del tema y que ya estamos en un espacio seguro, ¿no? Entonces,